Bueno, buen día a todos. Yo soy la doctora Miranda, yo soy médica infectóloga del Hospital Castro Rendón y hoy junto con Victoria Vergara, que ella es médica residente del Servicio de Infectología, y Rosy Cáceres, que ella es la licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones, y a partir del 1 de diciembre es la supervisora de control de infecciones del hospital. Vamos a tratar de dar una pequeña capacitación para que podamos así como establecer algunas definiciones, podamos trabajar un poco más ordenados en cuanto al cuidado de las vías centrales, ¿sí? Entonces empieza con la presentación la doctora Victoria Vergara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Victoria Vergara, soy médica pediatra y residente de infectología del Hospital Castro Rendón. Voy a hacer una breve presentación sobre infección asociada a catéter. Lo primero que vamos a ver va a ser definiciones en cuanto a los distintos tipos de catéteres que tenemos. Tenemos, obviamente, dependiendo del vaso utilizado, si es arterial o venoso. En caso de venoso, si es periférico central. La duración que tenga este catéter, si es corta, que se define como un corte menor a 14 días o prolongada, mayor de 14 días. El sitio de inserción, si es periférico, si es central, yugular, subclavio o femoral. Después el trayecto que utiliza, son tunelizados o no tunelizados, el número de lúmenes que tienen, simples, dobles o triples, y otras características como por ejemplo si se encuentran heparinizados o no. En cuanto a definiciones, vamos a definir algo capaz que es bastante relevante, pero bueno, la definición de bacteriemia es una infección que se encuentra en la sangre, donde se ven bacterias viables, y la bacteriemia asociada a catéter es aquella donde el responsable de esta bacteriemia es justamente el catéter. Después tenemos otras infecciones como el sitio de inserción, donde el área de infección es aproximadamente hasta 2 centímetros del lugar de inserción, con eritema, dolor, induración. Después, la infección del túnel es la que se encuentra posterior a los 2 centímetros antes mencionados. Y después es la infección del bolsillo, que son en los catéteres que son permanentes, la infección de este sitio. La infección asociada a catéter es una infección de los cuidados de la salud, ¿sí? Por eso es la importancia. Y después la bacteriemia secundaria la podemos considerar como aquella que se produce en otro sitio de la economía del organismo, que produce colonización e infección del catéter posterior a la bacteriemia producto de este foco secundario. En cuanto a la fisiopatología de las infecciones asociadas a catéter, tenemos que provienen de la flora colonizante del paciente. Eso obviamente va a estar relacionado con la exposición de los pacientes a bacterias y antibióticos. También va a estar relacionado con las manos del personal sanitario, por eso es la suma importancia del lavado de manos, la colonización de los conectores, los fluidos contaminados y la propagación hematógena de los focos. En cuanto a la epidemiología en Argentina, tenemos datos comparativos de 2013 y 2019, donde en 2013 la tasa de bacteriemia fue de un 4,14 por 1000, donde las gérmenes más frecuentes vistos eran la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el coagulasa negativo y el Acinetobacter baumannii. En 2019 se mantuvo, si bien es un poco menor, se mantuvieron estos mismos gérmenes. La parte importante se vio en relación a las cepas productoras de carbapenemasas y de metalobeta-lactamasas, donde se vio que la nueva DELI en 2017
se ve en un 23% de los aislamientos. Aquí la importancia del control de las infecciones para mejorar la sobrevida de los pacientes y disminuir la tasa de hospitalización. Los gérmenes más frecuentes que vamos a ver, siempre recordando que es una patología asociada a los cuidados de la salud, son los cocos gram positivos, como el Staphylococcus aureus y el coagulasa negativo. Esto sobre todo se va a ver en pacientes inmunocomprometidos con internaciones prolongadas. Los bacilos gram negativos, como la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter baumannii. Esto lo vamos a ver en pacientes inmunocomprometidos, con exposición prolongada a antibióticos de amplio espectro, a personas internadas en cuidados de áreas de cuidados intensivos, y las infecciones asociadas a Enterobacter, Aedes aegypti y Citrobacter frundi, se suele ver en aquellos líquidos contaminados o de fuentes de agua contaminadas. Cuando vamos a sospechar una bacteriemia asociada a catéter en un paciente con fiebre que tiene un catéter venoso central. ¿Y qué hay que hacer ante esto? Hay que tomar cultivos periféricos y de acuerdo a las indicaciones se tomará retrocultivo o se hará cultivo de la punta del catéter. No siempre hay indicación de retiro de catéter, salvo estas indicaciones, que serían shock séptico, infección del sitio de inserción, bacteriemia persistente, complicaciones metastásicas, infección del túnel, endocarditis infecciosa, tromboflebitis séptica y documentación microbiológica, de bacterias asociadas a catéter, no así con un coagulasa negativo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería el bundle care, que es un paquete de medidas de prevención de infecciones, que lo que hace es disminuir la tasa de infecciones y disminuir la mortalidad y también los días de permanencia en el hospital de los pacientes. Hay una conformación de un equipo líder, donde es un equipo especializado y donde se tiene que mantener una relación 2:1 por paciente. Hay intervenciones estandarizadas para la prevención de la bacteriemia asociada al catéter durante la inserción y el manejo de los catéteres venosos centrales. Y estos son el lavado antiséptico de manos, la antisepsia de la piel con iodo povidona y alcohol al 70%. Esto recordando que el área se tiene que secar, no se tiene que dejar secar, ¿sí? Después, la utilización de equipo de protección adecuado durante la intervención. Esto significa barbijo, cofia, lentes FFP completo y cubrir al paciente con un campo estéril en lo posible todo el cuerpo. Y después también evitar la vena femoral en lo posible, sobre todo sabiendo que tiene mayor riesgo de complicaciones infecciosas y no infecciosas, siempre priorizando primero la subclavia, después la yugular y por último la vena femoral. Y también cuando sería el momento propicio para retirar aquellos catéteres venosos que no son necesarios y que no suman para el tratamiento y el pronóstico del paciente. En cuanto a la toma de muestra de hemocultivo, tenemos en el hospital, a cargo del control de infecciones, estandarizado cómo debe ser la mejor forma para tomar muestras de hemocultivos. Tiene que haber un lavado de manos antisépticos, crear un campo estéril y colocar sobre el mismo el equipo para la realización del procedimiento, elección de la vena para la punción, antisepsia de la piel en el punto elegido con alcohol al 70% como primera elección, o iodo povidona solución como segunda opción. Es importante dejar secar el antiséptico para que produzca su efecto, no se debe soplar ni airear. Desinfectar el tapón de goma de la botella con alcohol al 70% previo a inocular, dado que esto no está estéril.
colocarse los guantes estériles, realizar la punción sobre la vena elegida, respetando la técnica antiséptica, inocular la sangre. En adultos se considera 10 milímetros, homogeneizar suavemente la muestra. Luego se inoculará en primer lugar en frasco anaerobio, evitando la entrada de aire. Si la vena se pierde durante la extracción, utilizar un nuevo equipo de aguja y jeringa. Y siempre se debe tomar más de una muestra con intervalo de tiempo de 2 a 3 muestras de punciones distintas separadas por minuto. Mínimo 2 muestras, etiquetando los frascos y el transporte por pedido correspondiente. Los hemocultivos se enviarán inmediatamente al laboratorio de microbiología. Si esto no es posible, se deben dejar a temperatura ambiente y no se deben refrigerar ni frizar. La toma del retrocultivo y punta de catéter, hay que saber de qué los cultivos se hacen semi-cuantitativos de la punta de catéter, que sería con extracción del catéter por la técnica de Maki. Esto lo que se hace es retirar la punta de catéter y cultivarlo en agar de sangre, se rola la punta de catéter y el punto de corte son 15 unidades formadoras de colonia. Después hay una técnica que se llama Wilson, que el punto de corte es 10 a la 3, que lo que hace justamente es ver endoluminal el crecimiento de bacterias, ya que hay un 10% de la infección asociada al catéter que es endoluminal. Después tenemos sin remoción del catéter, que esto sería con un tiempo de diferencial de positividad. La diferencia del tiempo de crecimiento entre el hemocultivo tomado simultáneamente desde el catéter y la sangre periférica en un mismo tipo de frasco con igual volumen e incubados a la vez orientan hacia el diagnóstico con una diferencia de 120 minutos desde el primer retro. Lo importante de esto es que se haga en los lugares donde tenemos automatización para procesar las muestras y no se puede realizar en otros lugares, ¿sí? Otro dato importante es que tanto el Maki como el Bruce Wilson, si se hacen simultáneamente, aumenta mayor la sensibilidad y la especificidad. Sobre todo si el hemocultivo da positivo y la punta de catéter da negativo, el Bruce Wilson en nuestro hospital se hace para confirmar esta posibilidad de infección del catéter. En cuanto al tratamiento, está estipulado por los gérmenes que se suelen aislar que el tratamiento empírico inicial debe ser contemplando los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos. Así que en cuanto a los cocos gram positivos, el tratamiento inicial sería con vancomicina. En caso que no se, que de segunda elección se puede utilizar la daptomicina. Después tenemos para bacilos gram negativos con baja incidencia de BLE. En nuestro hospital contamos con pipertazos, cefepime no tenemos en forma regular. Sí, pensando en bacilos gram negativos con alta incidencia de BLE, imipenem o meropenem, en el Acinetobacter baumannii, colistin o amikacina, y en enterobacterias productoras de carbapenemasas, mero más colistin o amikacina, o mero más amikacina o colistin, o amikacina o septal. Lo importante es que el conocimiento de la colonización del paciente previo, sobre todo obviamente de enterobacterias productoras de carbapenemasas, y también apoyarse en la epidemiología de cada centro y de cada, a su vez, de cada unidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte o prefieren que sigamos y vemos si surge alguna pregunta más adelante?
Sí, no, yo tenía una duda, pero no sé cómo quiere hacerlo. Si quiere que lo hagamos ahora. Con respecto al hemocultivo, era. Bueno, Sí, bien. Cuando nos dice ahí en la guía, ¿no? El paso a paso, cómo hacer, habla de primero tomar la muestra anaerobio. ¿Es porque hay algo o uno toma los frascos? No sé si tiene en cuenta como priorizar por qué este frasco primero y después el otro. no te escucho bien, Zule, pues se escucha como un taladro o algo así. Hola, ¿ahí me escucha? Hola, Hola. Me parece ahí que se están, escucha. me parece que es alguien que está en el hospital porque está el taladro, todo eso abierto. A Debemos ver, ser Zule, con te Matías escucho. o algo porque están con el taladro en la Ahora, Zule, te habitación. escucho, dale. Bien, mi duda era con respecto a cuando nos habla del paso a paso para tomar el hemocultivo, ¿no? Y recomienda como primero el frasco del anaerobio. ¿Por qué sería? O no es, porque uno agarra los frascos, trae y no sé si priorizamos. ¿Por qué el anaerobio y después el aerobio? Es lo recomendado, en realidad no hay mucha explicación, pero por lo general uno prefiere tomar primero el anaerobio porque es aquel que va a tener más, va a ser más dificultoso el desarrollo del germen. Nosotros por lo general no tenemos rescates de gérmenes anaerobios, interpretamos que están en el paciente, porque tanto el cultivo como el proceso y el desarrollo del crecimiento de un germen anaerobio es muy costoso y muy dificultoso. Entonces, por lo general se utiliza el medio que tiene, el medio líquido, el frasco que nosotros tenemos se llama Bactec, es del equipo de Bactec. Hay diferentes técnicas para hacer hemocultivos, que pueden ser los cualitativos y nosotros tenemos automatizados. Dentro de los automatizados, lo que nosotros tenemos es un método que se llama Bactec, que lo que hace es ir midiendo la concentración de monóxido y el cambio en la turbidez por inmunocromatografía, básicamente. Entonces, lo que nos va a marcar a nosotros si el desarrollo es positivo o no. Entonces, por lo general, uno tiene, o sea, debería de tomar primero, la primera muestra, ser el anaerobio. Pero a veces la urgencia en el hacer rápido las cosas, puede pasar que nos equivocamos de primero poner el aerobio y después anaerobio, pero a ver, cuando estamos programados, que nosotros decimos vamos a cultivar al paciente, tratar de que sea de la manera ordenada, y tratar de tener el área prolija, así de que no se nos contamine, porque estamos viendo últimamente que hay un gran aumento de las de bacteriemias con un hemocultivo positivo, o sea, uno de dos, o por ejemplo en algún catéter que nos viene positivo, a Staphylos coagulasa negativo, que muchas veces que si no hay desarrollo en más de una muestra, se termina interpretando como contaminante, ¿sí? Y sepamos que el Staphylos coagulasa negativo también forma parte de la flora microbiana de la piel, entonces a veces nos queda la duda si tenemos que recultivar el paciente o si tenemos que hacer el tratamiento dirigido a este Staphylos coagulasa negativo correspondiente. Mati, vos podés silenciar tu micrófono porque es tu taladro. Bueno, voy a ir abriendo la pantalla. Quiero acotar algo. Sí, Rosa. Que también depende, por ejemplo, si es Europa o es Estados Unidos, va a depender la recomendación de primero la toma de muestra aerobios o anaerobios. Nosotros por lo general adherimos a lo que dicen las guías españolas, que suelen tomar primero anaerobios. No sé si eso se escuchó, pero es indistinto, digamos, cada país o cada continente da su propia recomendación. Así que bueno, es como... Sí, sí, se entendió, se entendió. Y después hay algo también con respecto al tiempo, ¿viste? Vos tomás una muestra y algunos dicen hay que esperar media hora para la segunda, hay que esperar 20 minutos, hay que esperar 15 minutos, algunos no, si lo tomás de un brazo y buscas otra vena, es como que eso no está unificado, por lo menos
colegas que vienen de, ¿no? de la terapia, que ellos trabajan así, o colegas que en la guardia hacemos así. No. Cris está silenciada. Lo que yo les decía, que lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, ¿sí? Es tomar una muestra de sangre y dividir en 2 frascos. Eso es una porquería, es una cochinada, y si están haciendo eso, estamos haciendo todo mal. Los tiempos no quedan muy claros dependiendo de cada guía, como decía Rosy, hay guías que dicen diferencia de minutos, hay guías que dicen que son 15 minutos, también va a depender de la patología que yo estoy sospechando, ¿sí? Porque no es lo mismo buscar una bacteriemia, buscar una parasitemia, o sea, hay gérmenes que crecen en cierto horario, o yo voy a esperar que el paciente haga fiebre, porque cuando hace fiebre va a aumentar la concentración de ese germen en la sangre. Eso tiene que ver con cada indicación puntual. Lo que nosotros sabemos que de rutina un paciente que se hemocultiva en nuestro medio, lo más frecuente es que tenemos que tener por lo menos diferencia entre no menos de 5 minutos y no más de media hora, ¿sí? Como para estandarizar la toma de la muestra y no decir, ah, bueno, vengo después me olvidé y demás. Pero siempre respetando las medidas del aislamiento del paciente. Si es un paciente que está en aislamiento de contacto, el aislamiento de contacto debe ser respetado. El lavado de manos siempre tiene que ser un lavado de manos que sea antiséptico, ¿sí? Porque no puede ser lavado de manos social, o no es que yo vengo del pasillo, me pongo un poco de alcohol, me pongo el guante y saco un hemocultivo. Lo ideal es que sea el medio más seguro. Y lo mismo que cuando tenemos catéteres venosos centrales. Bueno, eso yo lo voy a ir explicando más adelante en la presentación. Así que avanzamos en la presentación, así después vamos despejando dudas, ¿sí? Bueno. En esta primera imagen, ¿sí? Lo que yo quería mostrarles es cómo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un catéter venoso central y que tenemos, por ejemplo, diferentes lúmenes. Vienen catéteres venosos centrales que tienen un solo lumen, o que pueden tener más de un lumen, que pueden tener 3 lúmenes y demás. Cuando uno piensa en infecciones asociadas al cuidado de la salud, las infecciones... Mati, Algo no, ¿alguien lo puede mutear?
No sé, alguien muteó a todos y me muteó, no se escucha nada, la verdad, desprolijidad esto del sonido. Lo que yo les estaba explicando es de que cuando nosotros pensamos en infecciones asociadas al cuidado de la salud, hablamos de, dentro de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, la principal causa de estas son las asociadas a catéteres venosos centrales. Entonces nosotros tenemos que pensar, cuando estamos enfrente de un paciente que tiene un catéter, de que tengamos en cuenta la fisiopatogenia y tenemos diferentes puntos de entrada o puertas de entrada para que esta infección se produzca. Antes, entre el 90 y el 2000, los principales gérmenes que nosotros pensábamos ante una infección asociada a catéter eran los gérmenes de la piel, principalmente el Staphylococcus meticilino sensible, el meticilino resistente, los coagulasa negativos, que podían ser tipo epidermidis, lugdunensis, que tienen relevancia médica, y a partir del 2000, 2010, ya más cercanos a esta época, aumentó muchísimo la preocupación con la resistencia antimicrobiana, la cobertura de los bacilos gram negativos, y aquellos gérmenes que son productores de carbapenemasa, que son productores de múltiples resistencias, como las metalo-beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, nosotros frente al paciente con un catéter tenemos que pensar en la higiene de la piel, ¿sí? Entonces vamos a pensar en diferentes momentos, en la inserción, en la utilización y en el cuidado del catéter venoso central. Cuando nosotros pensamos en la inserción del catéter, ¿sí? Pensemos en los microorganismos que tiene la piel. Entonces lo que tenemos que pensar es hacer en una higiene adecuada, tener un checklist adecuado para evitar las infecciones asociadas al catéter. En este momento nosotros, en cirugía hace un tiempo, que ahora lo tenemos que empezar a reflotar y demás, siempre se trabajó con un checklist en 3 momentos, ¿sí? En la caja, en el kit de inserción, o sea, de tener todos los materiales, porque está demostrado que salir a buscar materiales es contaminar el medio y el entorno. Sí hay que hacer mucho y recalcar mucho en que quien está haciendo la inserción de la vía, ¿sí? Que puede ser un residente que recién comienza, pero tiene que estar acompañado de la persona más idónea que haya en ese momento, ¿sí? O, frente a una extrema urgencia, quien debe hacer la inserción para evitar tener múltiples intentos fallidos, la persona más idónea que haya en ese momento. Entonces, tenemos el checklist de la inserción, tenemos los checklists de cuidado, ¿sí? O bundle de cuidado, y tenemos esto que habíamos dicho, que el primero era del material, de la colocación y del cuidado. Entonces, en esos 3 momentos, teniendo la atención y cuidando esos catéteres, durante mucho tiempo tuvimos tasa 0 de infección asociada al catéter. ¿Qué pasó en este último tiempo? Como hay mucho más pacientes y hay algunas cuestiones que tienen que ver, que son multifactoriales, hemos tenido un aumento de infección asociada al cuidado de la salud con relación a los catéteres. Y lo que es preocupante es que tenemos, por ejemplo, hemocultivos que de 2, o tenemos un lumen positivo y no tenemos cultivo periférico asociado, entonces es muy difícil la interpretación y el seguimiento y definir los tiempos antibióticos, porque lo que tenemos que hacer con este paciente luego de la toma de la muestra es tomar una conducta médica y una conducta terapéutica para con el paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que ya dijimos al momento de la inserción, por otro lado, la conexión se puede contaminar la conexión, de ser cuidadosos al momento de introducir o de administrar medicamentos, porque también tiene que ser un proceso que tenga cuidado, porque es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, del catéter al paciente. Entonces, está asociada un 10 a un 50% con la contaminación. Y la infusión contaminada, que es menor del 3%, y por otro lado, la vía hematógena, ¿sí? Cuando la bacteriemia va a ser secundaria a otro foco. Lo más frecuente es secundaria a la infección de sitio quirúrgico, secundaria a una infección respiratoria como una neumonía, que puede estar asociada a ventilador o no, ser una neumonía intrahospitalaria, o una infección urinaria como por ejemplo, puede ser una bacteriuria sintomática. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, nosotros vamos pensando diferente. Entonces, ¿qué sabemos generalmente de la literatura? Este año, en febrero de 2021, surge un documento interinstitucional donde diferentes sociedades se reúnen y generan una estrategia multimodal para intervenir y evitar las infecciones asociadas a catéter. Bueno, y hace diferencia a
esto está disponible, es gratuito, lo pueden descargar de la página de SADI, y es muy práctico a la hora de verlo. Entonces van a ir como con diferentes puntos, y lo que nos dan a nosotros son niveles de evidencia y recomendaciones para el cuidado de estas vías, para que evitemos tener infecciones asociadas al cuidado de la salud. Después surgen las guías internacionales, que nosotros las tenemos que adaptar a nuestro medio. No todo lo que dice, por ejemplo, en Clinical Infectious Disease, en ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, es todo lo que es verdad, ni todo lo que digan las guías europeas es todo lo que es verdad. Entonces lo que se hace es, a partir de estas guías internacionales, nosotros poder decir qué es lo que podemos extrapolar a nuestro medio hospitalario, y ir acomodando y vamos ajustando. No es que vamos a tomar lo que nos conviene y lo que no, sino que hay, por ejemplo, recomendaciones que nosotros no podemos cumplir porque no tenemos cierta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Es cuándo tomar hemocultivo, o sea, cuándo yo voy a definir cultivar a un paciente. Entonces, esto es siempre lo que nosotros decimos: un paciente tiene vía central y no necesito más la vía, necesito retirar el catéter venoso central, ¿y qué hago? Si ese paciente clínicamente no tiene una complicación, no tiene requerimiento del cultivo de esa punta ni de esa vía, y encima a veces lo que hacen es mandar una punta aislada que no sabemos de por qué se tomó. Entonces lo que tenemos que saber claramente es cuándo se toma una conducta con un catéter venoso central. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene factores de riesgo para sospechar una bacteriemia, si tiene una colonización anterior, si tiene gérmenes previos, y cómo se recomienda. Por ejemplo, si nosotros pensamos que tiene una bacteriemia, una probabilidad de una bacteriemia mayor al 50%, y que puede estar relacionada al catéter, o que puede ser una endocarditis y demás, lo que yo voy a hacer es tomar rápidamente los cultivos e iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Después nos va a quedar un gris, que por lo general son aquellos pacientes que están internados, por ejemplo, con una infección tipo pielonefritis, colangitis y demás, pero nosotros sabemos que el rédito en una bacteriemia va a ser mayor del 10%, hasta el 50%, a veces en algunos casos mayores, pero nos queda esa situación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que recibió tratamiento antibiótico previo, o que tiene algún otro factor de riesgo, como puede ser una enfermedad neoplásica, o que tiene un catéter colocado y demás, sí, la indicación es tomar la muestra. Y en aquellos que tienen muy bajo riesgo, porque son pacientes que no tuvieron infecciones previas, que no estuvieron con antibióticos previos, y que probablemente vienen de la comunidad, es muy difícil poder definir. No tienen fiebre, no tienen leucocitos y demás, la toma del hemocultivo es un poco que el rédito va a ser un poco bajo. Pero eso se va individualizando, no es que queda pautado así, de que a este le tomamos, a este no le tomamos nunca más, ¿no es cierto? Cada paciente es individualizado y cada conducta tiene que ser hablada por cada paciente en particular. Con respecto, por ejemplo, con los pacientes, que es muy frecuente que pregunten, ¿tiene una vía central? Y sí, lo que tenemos que hacer es tomar muestra retrocultivo. ¿Yo necesito el catéter? Sí, necesito el catéter. ¿Lo puedo retirar el catéter y puedo colocar otro catéter? Es lo que yo me voy a preguntar para tomar la decisión. Supongamos que el catéter no tiene, o sea, clínicamente visible, no impresiona tener una infección del sitio de inserción. No tiene secreción, no tiene mal estado general, tiene pocos días de colocado. Pero el paciente tiene leucocitosis, está febril, y es una de las puertas de entrada que puede tener para una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, el catéter me dice que tiene más de un lumen. Entonces, ¿qué sabemos? Este es un artículo que es un poco, ya tiene más de 10 años, pero que sigue siendo como bastante interesante, es del grupo de españoles, donde lo que ellos hicieron fue tomar diferentes conductas con respecto a cultivar un lumen o cultivar los 3 lúmenes de las vías centrales en retrocultivo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquellas vías centrales que no se cultivaba, aumenta la sensibilidad, aumenta la especificidad al momento del diagnóstico. Entonces, al aumentar el rédito, cultivando cada lumen, se podía definir y se podían definir mejores las infecciones asociadas al catéter. Y pasaba que cuando se sobreestimaba, se tomaban muestras, cuando no se tomaban muestras de todos los lúmenes, se subestimaban los episodios, y lo que ellos decían que por lo general uno siempre, el que desestimaba los otros lúmenes, solamente cultivaba
aquel lumen que estaba definido para la nutrición parenteral total. ¿Por qué? Porque se suponía que por los SCOR generaban mayor infección en estos lugares. Entonces, nosotros no podemos establecer de que los lúmenes donde tiene la nutrición parenteral es el único que vamos a cultivar, porque sabemos, ¿sí?, a lo largo de todo este tiempo, de que aquellos, por ejemplo, de los estudios que se hicieron, los lúmenes hay que cultivarlos porque aumenta la sensibilidad al momento del diagnóstico, ¿sí? Y hay diferencias significativas. Con respecto, por ejemplo, a la utilización del ecodoppler, ¿sí? El ecodoppler tiene relevancia y es muy útil cuando la persona que está haciendo la inserción de la vía tiene experiencia con la utilización del sistema del ultrasonido, ¿sí? Una persona que no está avesada, que no sabe utilizar el ecocardiógrafo para la colocación de un sistema venoso central, quizás vaya a generar más contaminación del lugar que lo que vaya a ayudar y vaya a disminuir. Hay evidencia por demás, ¿sí?, de múltiples trabajos y revisiones multicéntricas de diferentes equipos de trabajo, tanto del equipo italiano como el equipo de Francia, como la literatura americana. Dice que hay evidencia que el uso de la guía ecográfica para la colocación de la vía subclavia en pacientes de cuidados críticos es superior al método de referencia y también al que utilizase en la colocación de una vena yugular interna, que reduce el riesgo de infección y otras complicaciones, como cuáles, como un neumotórax iatrogénico, ¿no es cierto?, que después termina con la complicación del paciente, con la colocación de un tubo de avenamiento y demás. Entonces, ¿me sirve la guía ecográfica? Sí, es una de las mejores herramientas en manos de aquellas personas que realmente son avesadas en la utilización del ecógrafo. Después, por ejemplo, diferentes trabajos que hablan acerca de prevenir las infecciones asociadas a catéter. Si ustedes van a ver que por ahí aparece mucho la palabra CLABSI. CLABSI es como la definición internacional, donde te dicen que son catéteres, bloodstream infection, son asociadas al catéter, es lo mismo que la infección asociada al catéter. Esto tiene que ver con, por ejemplo, con los trabajos que se hicieron, como por ejemplo, controlar las infecciones asociadas a catéteres fuera de las unidades de terapia intensiva. Siempre las unidades de terapia intensiva o de cuidados críticos fueron las que más se vigilaron. Nosotros en el hospital tenemos el sistema de vigilancia vida, que incluye la vigilancia y el seguimiento de las infecciones asociadas a catéter dentro de las unidades de terapia intensiva. Bueno, este trabajo lo que dice es una revisión epidemiológica que lo que nos muestra y nos cuenta que ellos hicieron este gripo en Atlanta, Georgia. Lo que hicieron es medir infecciones asociadas a catéter fuera de lo que es una unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿qué pasó? Que vieron que tenían mayor o casi la misma incidencia de las infecciones asociadas a catéter cada 1000 días de usos de sistemas venosos centrales, prácticamente similares los valores fuera de las unidades de terapia intensiva. Tenían 1.2 comparado con 1.5, 2.1, que era el corte que tenían infección en las unidades de cuidado intensivo. Dentro de diferentes y principalmente con relación a las actividades quirúrgicas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que es importante que nosotros fuera de la terapia intensiva y tengamos pacientes con sistema venoso central, podamos hacer vigilancia y podamos hacer el cuidado de estas vías para evitar y aumentar las infecciones asociadas al catéter. Y bueno, ¿qué nos pasó el último año? Y este es un artículo que es sumamente interesante, que a mí me gustó muchísimo, que es lo que hicieron, que es durante la época de pandemia, que fue, ustedes mejor, aquellos que estuvieron en terapia intensiva, saben mejor que todos nosotros de esto que estamos hablando, de la cantidad de cómo se cambió la forma de trabajo, la cantidad de pacientes que hubo, la necesidad de utilizar otros sitios diferentes que habitualmente no se utilizaban, como por ejemplo de golpe todo el mundo usó la vía femoral, pacientes pronados que no podíamos tener cuidado adecuado, muchos pacientes, poca cantidad, todo el personal de salud abocado solamente a la actividad COVID, y se dejaron de lado, por ejemplo, los PROA, los seguimientos, por ejemplo, los checklists, los bundles, y que bueno, de a poco tenemos que volver a esto porque estamos en una situación crítica donde tenemos múltiples gérmenes multiresistentes, y vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia y a seguir trabajando como trabajábamos antes, ¿sí? Con el seguimiento y demás, con la vigilancia de los pacientes. Impactó considerablemente en la hospitalización y en los procesos en la población de los pacientes institucionalizados,
¿sí? A principios de diciembre del 2020 aumentó la ocupación y la complejidad de las camas en el 14,5%, modificando la población habitual de la internación y el manejo que tenía el personal de salud, ¿no es cierto? Que tuvo como objetivo este trabajo fue evaluar el impacto de la pandemia COVID con infecciones del torrente sanguíneo asociadas al sistema de vía central y las infecciones del tracto urinario que eran asociadas a catéteres vesicales en los hospitales. El estudio retrospectivo, por ejemplo, incluyó 78 hospitales de Estados Unidos en 2 periodos. Los 12 meses previos a COVID, a COVID-19, que fue de marzo del 2019 a febrero del 2020, y los primeros 6 meses de pandemia, que fue entre marzo y agosto del 2020, donde se evaluaron los episodios de los mismos y los cambios microbiológicos, que tuvo como conclusión que las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales aumentaron el 51% durante el periodo pandémico, el 71% de las unidades de cuidado intensivo cada 1000 días de uso de acceso venoso central y el 90% cada 1000 días de paciente, y que las tasas generales de las infecciones asociadas a catéteres urinarios no tuvieron una diferencia significativa en estos periodos, pero principalmente lo que más se recalcó es que incluso la colonización, los rescates que tuvieron con Staphylococcus aureus, aumentaron el 81% la resistencia, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poco de lo que es el checklist, ¿sí? Esto es como para que vean cómo registrarlo, si es el turno, qué turno es, colocar la fecha. Siempre es muy importante poder registrar y documentar, porque esto sería como una especie de documento para que no hagamos con otros pacientes, no nos equivoquemos de paciente. Registrar la ubicación, los días de catéter, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos antes del procedimiento, durante el procedimiento, después del procedimiento, cómo se realizó. Acá hay que generar 2 salvedades. Nosotros, por ejemplo, no contamos con solución de clorexidina, no tenemos que usar ese jabón que tenemos para lavarnos las manos, así de preparar un jabón y ir a lavar al paciente. No, eso está mal. No es lo ideal, no es lo adecuado. Si nosotros no tenemos la solución de clorexidina que está recomendada por la literatura, la opción es el alcohol al 70%, y en todo caso la iodopovidona, porque es la que nos va a nosotros servir de referencia del área que está limpia y segura, ¿sí? Eso después Rosy por ahí nos va a aclarar un poquito más acerca de la higiene del sitio. Después tenemos que ver quién vio, ¿sí? Decir, porque esto no es como una cosa acusadora, sino que esto nos va a servir a nosotros como servicio, como institución, de decir, mira, nosotros usamos vías centrales, sí, quizás usamos más que el resto, pero nosotros las cuidamos, nosotros registramos el checklist, registramos cómo se colocó la vía central y demás, y nosotros podemos decir que a pesar de todo esto, no tenemos infecciones asociadas a catéter, entonces no es que está mal que usamos vía central. Tenemos el uso adecuado, con la indicación adecuada, con los cuidados adecuados y correspondientes que necesitamos. Bueno, un poco ya de los bundles estuvimos hablando, ¿sí? La higiene de manos, siempre para la inserción, para el mantenimiento. Acá no sé si querés, Rosy, vos explicarlo un poco mejor, porque es mucho más práctico. Bueno, ahí termino la presentación y volvemos a esta diapositiva para que nos cuente un poquito más Rosy. También evaluación del cumplimiento del paquete de medidas, si hicimos una buena adherencia o no a este cuidado de la vía central, ¿sí? Y como para terminar, algunos mensajes así como para decir, bueno, yo hoy tuve la presentación de catéter, que me acuerdo que se escuchaba horrible, que había un torno, no, mentira. De pensar de que las causas, los catéteres centrales son las causas más importantes de las infecciones primarias, ¿sí? Dentro de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, tenemos las infecciones asociadas a catéteres y una de las más importantes, y sobre todo de aquellas que son primarias. De que la implementación de los bundles demostró ser la medida más efectiva para disminuir la incidencia de las infecciones asociadas a catéteres, de que el riesgo de infección va a variar de acuerdo al tipo de dispositivo, al sitio de la inserción, a la experiencia y formación de la persona que lo inserta, de la permanencia del catéter y a las características del paciente y al uso de estrategias preventivas. O sea, es multifactorial, y esto no es una cosa bien, o sea, yo hago todo bien y el resto hace todo mal, no. Esto es un trabajo en equipo donde tenemos que saber que si tenemos un paciente que es oncológico, ¿sí? Ya sea un tumor sólido o un oncohematológico,
que tiene factores de riesgo, que tiene una colonización previa y requiere un catéter porque no tengo otra opción, y el catéter sí, y probablemente este paciente tenga un score más elevado de infección asociada a catéter que otro paciente que viene de la comunidad y no tiene ninguna patología previa, ¿sí? Según el reporte vida, tenemos en cuidados intensivos más del 3.7 por 1000 catéter día, ¿sí? O sea que es una tasa comparada con países en desarrollo un poco elevada, porque países en desarrollo tienen 1.8, 1.2, y la mortalidad atribuible a las infecciones se estima que son aproximadamente el 25%. La atribuible a más días adicionales a internación y que aumenta los costos económicos en comparación a los vinculados con la enfermedad que motivó la internación. O sea, supónganse que internamos un paciente con una colangitis, donde el promedio de días de internación va a ser entre 7 y 14, y si colocamos una vía central, porque necesitamos alimentar o algún procedimiento con este paciente, y no tomamos los recaudos necesarios, podemos duplicar, porque vamos a tener que tener por lo menos 14 días más de lo habitual este paciente. Entonces aumentan los costos, aumentan el costo de insumos antibióticos, al diagnóstico, la morbimortalidad también para el paciente aumenta. Entonces parece importante que trabajemos sobre esta problemática y evitemos. Son cosas que podemos evitar, y la idea está que entre todos podamos evitarlas. Entonces el mensaje final, que a veces el médico tiene que lidiar con problemas que él mismo genera, ¿no es cierto? Bueno, muy interesante la conclusión final de Cris. La verdad es que muchas veces nosotros en seguridad del paciente, que eso ya lo dice siempre, el hospital muchas veces genera, los trabajadores de salud, genera cuestiones que no estaban pensadas para el paciente y que aumentan su morbimortalidad. Así que muy interesante esa última diapo. Bueno, en relación a todo lo que fueron presentando las chicas, algunas cuestiones así como para agregar importantes. Nosotros en nuestro país, para que vean el impacto de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, tenemos una mortalidad atribuible del 11,4%, con un total de 28.700 infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿no? Estas son todas las que nosotros vigilamos, todas las infecciones. Con una mortalidad de 20.000 muertes atribuibles anuales. Mientras que en Estados Unidos nosotros tenemos 1,7 millones de infecciones asociadas al cuidado de la salud, con una mortalidad atribuible menor al 10%, porque digamos que la cantidad de muertos con esas infecciones son de 99.000. Bueno, eso es para que vean un poquito la diferencia, obviamente salvando las distancias, pero de lo importante que son estas infecciones que generan costos, días de estada y morbimortalidad, y que son evitables 100% si todos trabajamos para evitarlas. Lo que es, bueno, en relación al bundle, el paquete de medidas, como así lo conocen, lo importante de esto es que se pueda realizar con un equipo que esté ya entrenado para realizarlo, y cuando uno habla de la implementación de un checklist, lo necesario es de que lo puedan hacer 2 operadores y un tercer operador que es el que hace el checklist. Eso es para que el checklist sea aplicado correctamente. ¿Y quién es el que comanda toda esta operación? Es el que va a completar el checklist. Esa es la persona más importante, porque ese es el que se va a encargar de decir, por ejemplo, tenés el campo mojado, cambia el campo. Si no te colocaste bien el camisolín, colocate el camisolín. Y es el que va a estar escribiendo el checklist. Es el que va a cerrar la puerta. Cuando nosotros hacemos un checklist, que es un procedimiento invasivo, tenemos que cerrar las puertas, tenemos que estar solamente los que vamos a realizar ese procedimiento. ¿Tiene que estar el personal entrenado? Por supuesto que sí, porque lo ideal sería de que al paciente no lo pinchen más de 3 veces. ¿Y por qué? Porque cada
pinchazo, cada introducción que nosotros hacemos al paciente es una puerta de entrada que estamos realizando sobre él. Entonces estas cuestiones que parecen muy simples, que parece que no tienen mucha relevancia, hay que ponerlas sobre la mesa, charlarlas y realmente darle la relevancia necesaria. Acá dice el bundle, que son por lo general, uno lo puede encontrar en diversa literatura y casi todos siempre terminan en 4 o 5 medidas. La higiene de manos es fundamental. La higiene de manos tiene que ser una higiene de manos antiséptica, que yo la puedo realizar mojada, que así se llama, en una bacha de higiene de manos con clorhexidina jabonosa al 4%, que es la que tenemos disponible en nuestro hospital, o bien realizar la higiene de manos social con jabón neutro y luego colocarme el alcohol al 70, y eso también sería una higiene de manos antiséptica. Luego el uso de medidas de barrera de máxima antisepsia, no puede ser cualquier barrera, el procedimiento es antiséptico, por lo tanto al paciente lo debo cubrir con un campo estéril, tiene que estar el mayor campo cubierto posible, y yo me voy a colocar camisolín estéril, guantes estériles, me voy a colocar antiparras, barbijo y cofia, y esto es necesario para que no se me caigan pelos, para no estar hablando en ese momento y estar eliminando mi gota de flush y que caiga sobre el sitio de inserción, y bueno, y eso nos evita de un montón de problemas, y también es bioseguridad para yo protegerme, porque cuando uno realiza un procedimiento invasivo, muchas veces hay salpicaduras de fluidos, y en este caso podría ser salpicaduras de sangre, ¿no? Bueno, la manipulación también del catéter venoso central, esto es estrictamente necesario y debe ser así, que se debe hacer la desinfección de la piel, o sea, la antisepsia de la piel. Casi toda la literatura que encontramos recomiendan como máxima, digamos, la solución de clorhexidina alcohólica al 2%. Nosotros no la tenemos disponible en nuestro país. Hay varios hospitales que la realizan en los servicios de farmacia. Nosotros en este momento no es muy difícil realizarla y no tenemos esta disponible, por lo tanto nosotros recomendamos que la antisepsia se realice con yodopovidona o alcohol al 70, ¿no? O las dos medidas. Y luego cambiar el apósito. Apósito, ¿qué se le llama? No es una torunda de algodón, no es una gasa, no es nada por el estilo que pueda tapar el sitio de inserción, sino que ese apósito al que se refiere es un apósito transparente que se le coloca al paciente una vez que ya se realizó el catéter central, se cubre con ese apósito transparente, entonces nos queda visualizado el sitio de inserción, que es importante para poder visualizarlo, para poder ver si estamos frente a una infección o si el paciente sangra, si tiene supuración o lo que sea, para poder cambiarlo y curarlo como corresponde en tiempo y forma. Debemos tener el sitio de inserción visualizado. Obviamente evitar el acceso femoral. Hay una salvedad en unas guías que salieron con todo este tema del COVID-19, que se estaría viendo y se estaría dando la posibilidad de que se acepte en el paciente obeso y el paciente COVID-19, porque lo tienen que pronar cuando están digamos, en el momento de mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, en esos casos sí se tomaría en cuenta el acceso femoral. Está, digamos, no recomendado al 100%, pero no se lo toma como no recomendación o no se lo toma como algo inadecuado. Pero es en el único, digamos, en el único caso. Nosotros siempre tenemos que priorizar los accesos yugular y subclavia como digamos lo de máximo. Luego, retirar las vías innecesarias. Esto, aunque parezca un poco bobo, todos los días tenemos que presentarnos frente al paciente y pensar, hoy este paciente necesita esta vía central, y uno pensarlo y decir, bueno, sí, lo necesita, está con nutrición parenteral, está con algunos antibióticos que son por vía central, lo que sea. Entonces, bueno, sí, hoy lo necesita. Pero aunque esto parezca bobo, todas las guías que ustedes busquen lo dicen, y realmente todos los días tenemos que pensar conscientemente si realmente este paciente necesita esta vía, sí o no, y si no la necesita, hay que retirarla. Y si se puede en este momento de la patología de este paciente
poder, bueno, estoy pasando tal cosa, pero la verdad es que lo podría pasar por vía periférica, vamos a sacar la central porque ya no la necesitamos, colocamos una periférica o nada, debemos pensarlo todos los días, ¿sí? Entonces esto es el paquete de medidas, digamos, estándar, que se debe poner en práctica en cualquier hospital o en cualquier lugar. Y para este paquete de medidas existe el checklist, que Cris recién lo había mostrado, que una de las cositas importantes, no sé Cris si esta, no, la anterior, creo que era la anterior, que me gustaba este checklist, porque el operador escribe si el que realiza el checklist escribe si lo hizo, si el operador está haciendo, por ejemplo, colocándose el camisolín estéril, porque él se lo colocó o se lo coloca después de que el tercer operador que es el que comanda el procedimiento, lo dice. Acá, esta me parece sumamente, es muy bueno, y dice, confirmó la realización de higiene de manos adecuada. Vos le vas a colocar sí, el que comanda el procedimiento, sí, los operadores lo hicieron sin que vos le avises. Pero si vos le tuviste que avisar, le vas a poner que sí, pero con aviso. Y esto a nosotros nos muestra, luego los que analizamos los checklists, que por lo general somos en el comité, lo realizamos en el comité de control de infecciones, lo que nos va a dar la pauta es a dónde tenemos que apuntar, hacia dónde hay que capacitar. Hay que capacitar con la higiene de manos, hay que capacitar porque no sé, porque se ubicó mal el gorro y las mascarillas y los guantes estériles, se lo colocaron mal o no se lo pusieron y había que darle el aviso. Entonces esto es muy importante que lo realicen así. Si nosotros nos pusiéramos todos con un mismo objetivo, que sería la reducción de las infecciones asociadas al catéter central, y se coloca esta guía que presentaba Cris también, que son estrategias multimodales, que son las que se utilizan ahora para disminuir cualquier infección, nosotros bajaríamos nuestra infección al 0%. Tomaríamos bien nuestros hemocultivos, haríamos el checklist de inserción, lo haría el tercer operador, 2 operadores harían el procedimiento, se cerraría la puerta y nosotros podríamos analizar esto y decir, bueno, lo están haciendo bien, no, hay que apuntar esto, hay que ajustar a esto, y podríamos tener un buen resultado. Así que es importante que esto también lo tengan en cuenta, ¿sí? Y nada más, eso era lo que tenía para acotar. No sé si hay alguna pregunta. Hola, sí. Una pregunta, más que nada es para ir armando un protocolo. El tiempo de curación de la vía central. Viste que ahí en muchos casos son 7 días, otros 5. Para tener un tiempo estimado y en caso de que sangre cuando se coloca la vía central, nosotros lo que hacíamos era poner una gasa y después poner el apósito transparente, cuando ya dejaba de sangrar, porque si no tenés que cambiarlo todos los días, a cada rato el apósito. Bien, bien, te comprendo lo que decís porque suele pasar eso de que queda un poco de sangre en el sitio de inserción. En ese caso sí, se colocará, pero no se le coloca muy grande, sino que se corta, se hace el procedimiento estéril con una gaseta estéril y se corta un cuadradito, más o menos ustedes verán cómo lo hacen, se corta un cuadradito y se coloca en el sitio de inserción. ¿Cómo es la curación? ¿Qué es lo que está estipulado? Se cura a las 24 horas luego de haberlo realizado el procedimiento y después cada 7 días. Y obviamente siempre y cuando sea necesario. Si el paciente está sangrando y es necesario hacer ese cambio, si uno lo tiene que hacer todos los días hasta que deje de sangrar, hay que hacerlo, o bien hay que ver qué está pasando con ese catéter porque está sangrando tanto. Por lo general el catéter no sangra más de 24 a 48 horas. No sé ustedes en la práctica diaria qué es lo que les pasa. Pero entonces en ese caso sí está permitido un pequeño cuadradito que se va a colocar sobre el sitio de inserción, luego se le va a colocar el apósito estéril y reitero, lo que está pautado para la curación es 24 horas después y luego cada 7 días. Perfecto, sí, está bien, me quedó claro. Sí, más que nada, viste, por ahí, nosotros el apósito estéril no lo tenemos muy seguido, digamos.
hoy un apósito estéril con el gel ese hay que rebuscarlo, entonces lo que hacemos es o ponerle una gasa las primeras 12 horas hasta que deje de sangrar, porque más de 24 horas no sangra un catéter, eso es cierto. Y después tratamos de poner algún tegader, algo que encontremos que se vea la punción del catéter y podamos seguir el seguimiento de que no tenga signos de infección, que no tenga enrojecimiento y todas esas evidencias que por ahí los pueden decir está infectado o no. Y lo otro, por ahí con el check clean, lo que yo como experiencia, no en el hospital, pero en otras clínicas, lo que he notado mucho es que por ahí los residentes colocan las vías centrales, pero hacen muchos pinchazos. Y gran parte de las infecciones vienen por la cantidad de punciones que hacen porque están practicando, esa es la realidad. Bueno, con respecto a lo que decís del apósito transparente con gel, me imagino que te debes referir al apósito transparente con clorhexidina. Esa es una compra especial que se está realizando, que vamos a ver si la podemos incorporar en el pliego anual de la subsecretaría, porque eso se está comprando, digamos, como una compra exclusiva del hospital. Esa compra la está haciendo el hospital, digamos, pero nosotros deberíamos tener parches con clorhexidina que vengan desde la subsecretaría de salud. Entonces eso por un lado. Luego, el apósito transparente, el Tegaderm que vos decís, eso es el apósito transparente al que yo me refería. El apósito transparente con clorhexidina jabonosa, la verdad es que, clorhexidina jabonosa no, clorhexidina solución, no todos los hospitales tienen disponible ese elemento, digamos. Es costoso y realmente está justificado cuando nosotros tenemos un incremento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por ejemplo, el año pasado en el sector COVID, cuando nosotros teníamos nuestra tasa de infección asociada al cuidado de la salud, por lo general que tenemos en una terapia intensiva de adultos, es de 1,3 por 1000 días de utilidad. Y nosotros el año pasado, en el sector COVID, llegamos a tener 13,4 por 1000 días de utilidad, mucho más arriba de lo que establece el VIDA. Cristina recién habló del VIDA y digamos, la tasa anual del VIDA era de 3,7 y nosotros llegamos a tener 13,7,4, no me acuerdo, pero era mayor a 13 por 1000 días de utilidad. Entonces, en ese caso sí está justificado el parche con clorhexidina, ¿sí? Pero, por lo general, si no tenemos muchas infecciones asociadas al cuidado de la salud, lo que corresponde es un parche estéril, que es este que vos estás nombrando, Tegaderm. Y bueno, después con respecto a lo que dijiste los RESI, Cris va a responder. Sí, viste que eso yo lo mencioné y está estipulado en las guías, ¿no es cierto? De que nosotros somos instituciones, que la mayoría de las instituciones en esta zona son instituciones escuela. Entonces, existe lo que se llama curva de aprendizaje. No se le puede prohibir a un residente de primer año que haga su formación y que aprenda a colocar un procedimiento. Es un procedimiento que tiene que aprender, que todos los que estamos involucrados en cuidado, en atención a la salud, tenemos que aprenderlo. El tema es de que el momento del aprendizaje, ¿sí?, sea junto a la persona que más idónea en ese momento esté disponible. Entonces, ¿por qué nos va a pasar esto? Porque nosotros vamos a decir, bueno, va a ir la persona que tiene que aprender, que en este caso es el residente de primer año, que no deja de ser un médico, ¿sí?, pero que está ampliando su formación de posgrado. Entonces, este médico, cuando está haciendo el procedimiento y está haciendo su curva de aprendizaje, tiene que estar acompañado de alguien que tenga mayor conocimiento y que sea más avesado en la realización de estas actividades. ¿Por qué? Porque va a poder realizar, por ejemplo, acompañarlo al momento, hacer correcciones y decirle, fíjate el reparo anatómico y demás. Y lo otro que también hablamos, y que lo dije en la presentación, es la utilización del ultrasonido. ¿Sí? No tiene sentido que tengamos un ultrasonido si no tenemos personal avesado, porque muchas veces lo que generamos es contaminación de la zona con el ecocardiógrafo, con el transductor. Entonces, ¿está indicado que el residente que recién comienza realice la colocación de la vía central? Sí.
acompañado de alguien que tenga mayor experiencia. Si no, o sea, y si no, directamente, si es un paciente sumamente crítico o con mayor complejidad y demás, por alguna cuestión puntual, puede ir directamente a un residente de años avanzados, ¿sí? Pero la idea es de que siempre estén acompañados y que nunca vayan solos. ¿Por qué? Para evitar que hagan múltiples intentos de vía central. Lo ideal es que una persona no haga más de 3 intentos, ¿sí? Pero bueno, a veces pasa que no hay otra persona y tenemos que colocar la vía central. Poder ir trabajando en equipo y en conjunto para mejorar esta situación. Y después no se olviden que recién acabamos de hablar del checklist. Cuando nosotros tenemos, si eso se lleva a cabo como corresponde, tenemos el que comanda el procedimiento, que es el tercer operador, que dijimos que ese es el que comanda el procedimiento. Entonces se puede decir, hasta acá llegamos, vamos a buscar a otro médico para que pueda realizar el procedimiento, ¿sí? Entonces hizo más, qué sé yo, entre 3 y 4 intervenciones y no logró encontrar el acceso central y hay otro médico disponible, está bueno que se llame a otro médico. Muchas veces el enfermero cumple esa función. Yo lo he hecho en terapia intensiva, cuando trabajaba en terapia intensiva. Muchas veces, doc, esperemos acá, llamamos a su colega y vienen, o sea, no, esto cuando se trabaja en equipo las cosas funcionan. Entonces acuérdense también de que para eso existe el checklist y también se coloca abajo en observaciones cuántas intervenciones hicieron para llegar a entrar al acceso central, ¿no? Perfecto, me quedó bastante claro. No, era esas pequeñas dudas que tenía, así que muchas gracias por la aclaración. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran que hablemos? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que hasta acá llegamos, porque por el horario, un horario complicado que por lo general están haciendo actividades en la sala y demás. Marta levantó la mano. Marta, ¿necesitas preguntar algo? Sí, ¿sabes qué, Miranda? ¿Cómo estás? Te quería preguntar por la clorexidina alcohólica. O sea, acá en el hospital ¿se puede reemplazar, digamos, el permiso por la clorexidina? O sea, nosotros trabajamos mucho usando clorexidina, que diga iodopovidona, en la asepsia, digamos, cuando le van a hacer la colocación, ponerle del introductor al paciente. ¿Se podría cambiar, digamos, a pedir, hacer algún pedido o eso? En realidad ahí te contesta Rosy. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, te comento, nosotros lo que podríamos hacer ese pedido, sí, se puede pedir a través de la Subsecretaría de Salud y podría estar incluida en el pliegue. El tema es de que nosotros no teníamos disponibilidad en el país de esa clorexidina que tiene solución en base a alcohol. No tenemos en el país. Tuvimos en un momento, pero eso fue recomendación de expertos, no hay ninguna guía ni tampoco no hay ningún estudio que lo avale, es solo recomendación de expertos. Tuvimos en un momento, no sé si ustedes alcanzaron a ver ese spray de Pervinox, eso tenía clorexidina con alcohol, pero el porcentaje no era el estipulado por las guías. Entonces ahí es como que nos queda como que estamos en el limbo, ¿no? Estamos a medias. Así que nosotros desde el comité no lo recomendamos, nosotros seguimos recomendando la iodopovidona jabonosa y el alcohol al 70, ¿sí? En cuanto a nosotros tengamos esta disponibilidad de este antiséptico para nuestro hospital, por supuesto que lo vamos a comprar porque estamos muy interesados en esa compra. En este momento no lo tenemos disponible. Y una cosita más, ya que me diste el pie, quería aclarar, porque muchas veces se presta confusión, que la clorexidina que nosotros tenemos en el hospital, lo único que tenemos que es clorexidina jabonosa y es al 4% y solamente la tenemos, está indicada está indicado en dos momentos, para la higiene de manos y para, el baño prequirúrgico del paciente.
Nosotros no tenemos clorexina en solución alcohol para la antisepsia de la piel. Y esto tiene que quedar claro porque muchas veces leen en las guías que el paciente se le hace antisepsia con clorexina y después los encontramos pintando la piel del paciente con la clorexina jabonosa al 4%. Y esta no sirve para hacer antisepsia de la piel. Sirve en 2 momentos: higiene de manos y baño prequirúrgico. Bueno, gracias. Martis. Bueno, doctora Miranda, Rosita, también tuvo la médica en la primera introducción. Gracias, de mi parte muchísimas gracias. Se está grabando, así que pues cuando docencia nos dé el video editado, lo compartiremos para que lo vea el resto de los colegas que no han podido sumarse y la parte médica también. Buenísimo. Gracias, Zule. Un abrazo. Gracias a todos por conectarse.